Buenos días, somos el grupo 2, conformado por Giovanni Calderón, Javier Aranda, Néstor Apolinar y quienes habla Cindy López. Vamos a realizar la exposición de las dificultades y errores asociados a la longitud de la circunferencia. Nuestro tutor es Patricia Villegas. Vamos a repartir la presentación en tres partes. La primera es dificultades y errores y la segunda modificaciones a las expectativas de aprendizaje de la actividad 3.1. Bueno, nosotros agrupamos los errores en tres dificultades. Una tiene que ver con relacionar y diferenciar los elementos de la circunferencia, que viene asociada directamente a la complejidad de los objetos matemáticos. Un ejemplo de ese error es cambiar el radio por cualquiera de los otros elementos de la circunferencia en un gráfico. Entonces viene más asociada hacia la parte del reconocimiento de los elementos de la circunferencia. Una segunda dificultad que tiene que ver con la interpretación de la expresión algebraica de la longitud de la circunferencia, tiene que ver ya con la parte como más operacional de las subestructuras y tiene que ver pues con la categoría de los procesos asociados al pensamiento, pensamiento a los procesos, porque ahí está repetido. Bueno, estas dos tienen que ver con este porque el estudiante ya conoce el objeto matemático como tal, pero tiene que aplicarlo a distintas situaciones. En el caso de la tercera dificultad, tiene que ver con esos problemas. Entonces, el primer error viene duplicar el valor del diámetro en vez de reducirlo a la mitad para calcular el radio. Y en el segundo, asumir que la longitud que recorre una circunferencia en determinado número de vueltas es la misma. Estos errores vienen asociados a la dificultad en la que aparece ahí. Pusimos las capacidades como para mostrar la relación uno a uno que se presenta, porque digamos que cogimos las capacidades que teníamos inicialmente y empezamos a asociarlas con un error específicamente. Hablaremos de eso en la parte de las capacidades. Bueno, hicimos un ejemplo, tomamos la tarea prototípica 1.1, que es una tarea nueva que incluimos dentro del trabajo y tiene que ver con calcular el perímetro de la región sombreada. Aquí lo que hicimos fue hacer desarrollo correcto de lo que podría ser la solución a la tarea y pusimos y relacionamos qué error se podría presentar en cada uno de los pasos que se realiza. No es el único error que puede pasar, de hecho tenemos más errores, pero son como ejemplos. Entonces, por ejemplo, el error 12 hace referencia a aplicar la fórmula de la longitud de la circunferencia a otra figura circular. Entonces, en este caso, él podría haber aplicado solamente 2πr y no hacer la división por 2, teniendo en cuenta que es una semicircunferencia. El error 7 tiene que ver con cambiar el radio por cualquiera de los otros elementos de la circunferencia en un gráfico. Entonces, en este caso, podría ser utilizar, en vez del radio de la semicircunferencia, utilizar el diámetro. Hay otro ejemplo, otro error que podría haber incurrido ahí, que podría haber sido que no tener en cuenta la relación diámetro-radio. El error 18 tiene que ver con usar un valor distinto y no aproximado a pi, en el caso de hacer el reemplazo del 3,14 o un valor aproximado del número pi. El error 19, en el siguiente paso, podría ser realizar la operación de multiplicación de decimales incorrectamente. Y el error 25, en el último paso que podría haber incurrido el estudiante, es omitir datos conocidos para encontrar el perímetro de la figura, en este caso específicamente el número 4, que tiene que ver con el radio o la longitud que va desde O hasta B, que está incluido dentro del perímetro de la región sombreada. Entonces son como algunos ejemplos en los que podría incurrir el estudiante al momento de desarrollar la tarea prototípica. En cuanto a las modificaciones que se realizaron a la actividad 3.1, nosotros hicimos la modificación total del objetivo 1, porque consideramos que 1 podría ser muy similar al objetivo número 2, y segundo, que queríamos hacer más énfasis en el reconocimiento de los elementos de la circunferencia. Entonces lo modificamos a identificar los elementos de una circunferencia y la relación entre ellos a partir de representaciones gráficas y algebraicas que permitan calcular su longitud. En el segundo objetivo solamente, digamos que arreglamos la última parte y reducimos la parte de ser capaz de interpretar y explicar diferentes representaciones de ella, sencillamente a explicar su solución, como para que el objetivo quedara mejor redactado. La tarea prototípica que incluimos tiene que ver con el objetivo 1.1. Nosotros teníamos en el documento anterior dos tareas prototípicas, la de la bicicleta y la de la pista de carreras. Incluimos esta porque consideramos que el estudiante, a pesar de que es dentro de un contexto directamente matemático, el estudiante tiene que hacer, digamos que varias cosas. Tiene que identificar que no es una circunferencia, sino un semicírculo,
identificar la relación que hay entre el diámetro y el radio, porque le están dando específicamente el diámetro. Tiene que adicionalmente verificar que para encontrar un perímetro total, qué valores de los que encontró debe sumar y qué valores tiene que restar. Entonces lo asociamos a las capacidades fundamentales que incluimos en el documento número 1, que es utilización de operaciones en un lenguaje simbólico y formal, matematización al momento de tener que establecer un modelo para calcular el perímetro total de la figura que está sombreada, y la parte de representación, no argumentación, sino representación. Bueno, en cuanto a eso, también tuvimos en cuenta que los dos ejemplos que teníamos antes de tareas prototípicas, en el caso de la 2.1, que era la de la bicicleta, era una tarea que era como más de aprendizaje, porque tenía pasos. Entonces, en este caso lo que hicimos fue reducir el número de preguntas, pasarlos a 3 preguntas nada más, y como que ya evaluar directamente cosas como, por ejemplo, que él asocie el número de vueltas que debe dar la rueda de una bicicleta cuando hay dos diámetros distintos en una misma distancia, por ejemplo. En la tarea prototípica 2.2 lo que hicimos fue simplemente arreglar una parte de redacción e incluir unos elementos a una figura que estaba incluida dentro de la tarea. En cuanto a los conocimientos previos, hicimos algunos cambios, de hecho aumentamos más conocimientos previos. Hicimos cambios en la parte de redacción, por ejemplo, aproximar números decimales infinitos a determinadas cifras decimales. Separamos algunos conocimientos previos que estaban en 1 y los dejamos más específicos. Entonces, conocer el significado de ubicación de los elementos de la circunferencia estaba antes. Ahora lo que hicimos fue uno para la parte de significado y otro para la parte de ubicación. E incluimos nuevos conocimientos previos. Y en la parte de las capacidades, también hicimos la mejor redacción de algunas. Sí se hizo una reducción de capacidades, teníamos 41 y terminamos más o menos en 38, pero teniendo en cuenta que algunas estaban repetidas y buscando la relación 1 a 1 que se debe establecer entre las capacidades y los errores. Y lo que hicimos fue en unas hacer la separación igual que en los conocimientos previos, y en otras vimos que con la tarea prototípica nueva que incluimos se requerían de más capacidades que no habíamos incluido. Tuvimos en cuenta una referencia que tiene que ver con la Universidad de Kansas, que es explicando área y perímetro de un círculo. En este documento lo que encontramos es varios ejemplos de tareas que el estudiante debe realizar al momento de encontrar áreas y perímetros y los errores en los que podría incurrir en la solución de estas mismas, que fue la referencia que usamos para incluir nuevos errores dentro de las nuevas errores y nuevas capacidades dentro de la actividad. Y eso es todo.